Buenas chicos, vamos a seguir con... A ver si está grabando el micro, sí. Vamos a seguir con el tema 2, con la tectónica de placas que comenzamos hoy en clase. Repasamos un poquito las cosas que hemos visto más importantes y, bueno, pues seguiremos un poco con lo que quiero llegar a ver mañana, ¿vale? Os voy a dejar unas fotocopias, como ya os dije, del método sísmico, son unos ejercicios que, bueno, pues iremos haciendo... bueno, tendréis que ir haciendo en casa, que os voy a ir diciendo cuándo hacerlos y que iremos corrigiendo tranquilamente en clase. ¿Vale? Bueno, vimos lo de la composición mayoritaria de la Tierra, métodos de investigación directos e indirectos. Hayamos comentado algunas de las cuestiones del método sísmico, de que lo que vamos a medir son las trayectorias y las velocidades de las ondas sísmicas, ¿vale? Cómo se propagan por el interior terrestre y al ver cómo se propagan las variaciones de trayectoria y de velocidad, pues vamos a deducir cómo es el interior. Algunos de los datos que se obtienen o que se saben de la Tierra, pues por ejemplo, son datos brutos que hay que conocer. Radio de la Tierra de 6.370 kilómetros aproximadamente, ya sabéis, mayor en el Ecuador, menor en los polos. Una masa de 6 por 10 a la 24 kilogramos y una densidad media de 5,53 gramos partido centímetro cúbico, siendo la densidad menor en la corteza y mayor conforme nos vamos hacia el núcleo, por la diferenciación en capas que se produjo durante el eón ádico. Nos acordamos, diferenciación en capas, eso es muy importante. 5,53 de media, tened en cuenta que va a ser menor, evidentemente, en las cortezas, en torno a 3, y mayor en el núcleo, por encima de 11 gramos por centímetro cúbico. Ya lo veremos más adelante cuando veamos las propiedades de cada capa. Comentamos también en clase las ondas P, ondas S y sus diferencias, mientras que unas son unas ondas de compresión-distensión, las otras son unas ondas que se transmiten transversalmente. Las ondas P se van a poder transmitir por medios sólidos y líquidos, mientras que las S solo lo hacen por medios sólidos, ¿vale? Las ondas P, por ser las que primero llegan y ondas primarias, son las más rápidas, las ondas S son más lentas, por lo tanto. Básicamente, bueno, estas son un poco las deducciones que se toman, ¿vale? Ondas P se transmiten, deducciones. Pues cuando se transmiten las P, pero no las S, es material en un líquido. Eh, Cuanto más denso es el medio, menor es la velocidad de propagación, ¿vale? Y cuanto mayor es la rigidez, mayor es la velocidad de propagación. Entonces, cuando midamos la velocidad y cuando veamos la transmisión o no de las ondas, podremos deducir el tipo de material, si es más rígido, si es más denso o si es sólido líquido. Esos tres tipos de deducciones podemos tomar solo con el método sísmico. Vale, nos habíamos quedado aquí, esto sí que ya es nuevo, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando modificamos la velocidad de una onda, ocurren varias cosas, aparte del hecho de que lógicamente se transmite más lento o más rápido. Cuando modificamos va a cambiar la trayectoria, ¿vale? Una onda va a ver modificada su trayectoria dependiendo de la velocidad de propagación. Es decir, no solo se transmite más lento o más rápido, sino que también, como podéis ver en la imagen de la izquierda, la trayectoria va a variar. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es que la trayectoria, en donde no hay cambio, no se produce un cambio en la trayectoria, pero cuando hay un cambio de material, por ejemplo, se produce o bien una reflexión, o sea, se refleja la onda, o una refracción. Es decir, cambia la trayectoria pese a que sigue más o menos en la misma dirección, ¿vale? O sea, se desvía la dirección, pero pero atraviesa el material, ¿vale? No se refleja. O sea, reflexión es cuando se refleja, como su propio nombre indica, la onda, es decir, llega y rebota la onda, y refracción es cuando cambia un poco la dirección de propagación, pero atraviesa el material, ¿vale? Esto va a ocurrir por los cambios de velocidad. En el caso del cambio, cuanto más brusco sea el cambio, más posibilidades hay de una posible reflexión, y si el cambio son cambios paulatinos, lo que hay es una refracción. Lo interesante es esto de aquí. Vamos a ver esto de aquí, que es lo más importante, sin duda, del método sísmico. Mirad, aquí tenemos el Earthquake Epicenter, el epicentro del terremoto, del seísmo, y entonces en las tres direcciones se van a proyectar ondas P y ondas S, ¿vale? Que van a ir hacia todos los puntos de la Tierra, y lo vamos a poder registrar con sismógrafos en pues, los diferentes puntos, ¿vale? Entonces imaginemos un sismógrafo que está colocado aquí. Registra las ondas P que llegan primero por el hecho de ser más rápidas y posteriormente... Uy, perdón, le di al botón sin querer. Y las ondas S que llegan después, ¿vale? Por lo tanto, yo sé que de aquí
aquí, en el medio, no ha habido un material fluido porque estoy registrando las ondas S. Como registro las ondas S, pues lo que ocurre es que las dos han podido atravesar el material, ¿vale? Perfecto. Hasta aquí no hay ningún problema. Por lo tanto, yo sé que hasta esta profundidad o durante esta profundidad no me he encontrado con un material de tipo fluido. ¿Qué pasa? Que yo de repente llega a un punto, a los 105 grados de la Tierra y entre 105 y 140, que no registro ninguna onda. Y esto es muy raro. ¿Por qué es muy raro? Porque en teoría yo debería de registrar siempre ondas P, ya que son capaces de atravesar todo tipo de material. Pero lo que ocurre es que por culpa de la refracción, que lo acabamos de ver antes es la desviación de la dirección de la propagación de la onda por culpa del cambio de material, por culpa de esa refracción, fijaros, la onda P venía por aquí, se refracta y entonces cambia un poquito la dirección y esta misma onda que en principio yo la iba a recibir aquí, ¿vale? No la recibo aquí en los 105, sino que la recibo en los 140. Por lo tanto, de los 105 a los 140, esta que era la que venía más tangencial a la, bueno, en este caso al núcleo externo, no se recibe donde debería de recibirse, sino que se recibe por la refracción más abajo. Y tengo una zona de sombra, que ahora os explicaré cuál es la deducción que tenemos. Pero fijaros, de 105 a 140 yo no registro ninguna onda, ni P ni S. Y luego de 140 a 140, 140 a la derecha, 140 a la izquierda, evidentemente 180 sería aquí, ¿vale? ¿Entendéis, no? O sea, esto es un ángulo, ¿vale? Entonces, a ver, igual estoy yendo un poco rápido y no estoy explicando lo de los ángulos, cómo se forman, pero bueno, me parece bastante evidente. Si estos son 180 grados, ¿no? La línea recta, estos son 90 grados, ¿lo veis? Perpendicular, un poquito más 105, un poquito más, o sea, el ángulo sería esto y esto, 140, evidentemente 180 hasta aquí, ¿lo entendéis, no? Si no lo entendéis me lo preguntáis, pero vamos, que esto es basiquísimo de matemáticas. Entonces, de 105 a 140, en este ángulo yo no recibo nada, por culpa de esa refracción. Ahora os cuento qué es lo importante de esto. Y luego de repente, mágicamente, abro comillas, de 140 a 140 vuelvo a recibir las ondas P, ¿vale? Pero de 105 a 105, todo esto, en todo esto no tengo S. Entonces tengo dos zonas de sombra. La zona de sombra P, que es esta y esta, de 105 a 140, de manera simétrica, ¿vale? Y la zona de sombra S, que es todo, de 105 a 105, todo esto. Deducciones que voy a tener con esto. Bueno, voy a empezar por la zona de sombra S, que es más fácil de entender. Como yo de aquí a aquí no recibo ondas S, lo que quiere decir es que yo, cuando atravesé este material, este de aquí, tiene una naturaleza líquida, ¿vale? Fluida. Por lo tanto, yo sé que aquí hay una capa que no es sólida. Veremos más adelante de qué es, qué capa es, cuánto mide, qué propiedades tiene. Pero yo es lo que deduzco, que esto no es sólido. Vale. Esa información me la da el hecho de que las S no lleguen a toda esta zona. ¿Y qué información me da el hecho de que se forme una zona de sombra P? Pues que hay un cambio de velocidad muy importante, ¿vale? Y además que hay un cambio y vuelve a haber otro después, fijaros. Refracta y refracta, ¿vale? Aquí vuelven a acelerar las ondas P. Por lo tanto, lo que yo deduzco es que por este cambio de velocidad, ¿vale? Es que este material no tiene la misma velocidad de propagación para las ondas P que este otro material, ¿vale? Esto lo que me está reflejando es el núcleo externo de la Tierra. Esto lo que me está reflejando es la discontinuidad de Gutenberg. Perdón, voy a darle para atrás, que le he dado sin querer a clic. Es muy sensible este ratón. Eh, me está mostrando que a 2900 kilómetros de profundidad está la discontinuidad de Gutenberg. Fijaros, hemos estudiado esto en la izquierda, vamos a estudiarlo ahora en la derecha. Es más o menos lo mismo. Esto sería lo que ocurre dentro de la Tierra, esto es lo que registramos en la velocidad de las ondas. Fijaros, muy importante esta gráfica, ¿eh? Esto lo vamos a trabajar muchísimo de manera práctica, con otros planetas, con planetas hipotéticos también, para que sepáis leer esta gráfica. Entonces, ¿qué representa esta gráfica? Esta gráfica representa las ondas P y las ondas S. Las ondas P siempre las que van por encima, las ondas S las que van por debajo. ¿Por qué? Porque son las más rápidas. Entonces, como esto mide el eje Y
mide la velocidad, pues la que yo tenga por encima va a ser la P, la que tengo por debajo es la S. Ya está, no hay más. Es la más lenta y esta la más rápida. Vale. Entonces, fijaros, vamos a hacer primero el estudio de la onda P. La onda P, según sale, va a 6 kilómetros por segundo de velocidad y rápidamente asciende hasta los 9. ¿Por qué? Pues porque hay un cambio de rigidez. Porque hay un cambio importantísimo. Esto es la discontinuidad de Morovicic, ¿vale? Que ya hablaremos de ella más adelante. Posteriormente, a medida que nos adentramos en el manto, ¿vale? Tanto las ondas P como las S aumentan de velocidad. ¿Por qué? Porque el manto es menos rígido en esta zona de aquí y más rígido conforme nos acercamos a la discontinuidad de Gutenberg, ¿vale? Entonces, vemos cómo aumenta la velocidad desde los 8 más o menos hasta superar los 12 kilómetros por segundo. ¿Vale? Ahí está, pum. Llegamos a Gutenberg, punto crítico de la Tierra, el más importante probablemente para estudiar a través de las ondas sísmicas. ¿Y qué ocurre en Gutenberg? Que las ondas P pegan un frenazo bestial, es decir, hay un cambio de material muy importante, pasamos de sólido a líquido. Esto no lo sabemos por las ondas P, lo sabemos por las S, que pasan de transmitirse, pum, a no transmitirse, a cero. De ir a 7, 8 kilómetros por segundo a ir a cero, a no ir. Entonces, esto es líquido, el núcleo externo. Las ondas P van a aumentar su velocidad conforme habiendo una discontinuidad entre el núcleo externo y el núcleo interno, que lo que me marca es el cambio de líquido a sólido. Y ahora diréis, pero ¿y por qué no vuelve a haber entonces ondas S dentro del núcleo interno? Pues porque no han llegado. Como no han sido capaces de atravesar el núcleo externo, no vuelven a aparecer en el núcleo interno. Yo, si aquí produjese una onda, se propagaría, pero no puede llegar algo que ya no se ha propagado, no ha llegado ya. ¿Vale? No ha atravesado el núcleo externo, por lo tanto en el núcleo interno no puedo hablar otra vez de que vuelvan a aparecer unas ondas que ya han desaparecido por no poder propagarse, ¿vale? ¿Entendido esto? Bueno, pues esto es muy importante, la lectura de este tipo de gráficas, porque con otra gráfica diferente tendremos que saber deducir cómo es el planeta hipotético, o un planeta incluso real, Saturno o el que sea, o Mercurio o tal, o la Luna. Vamos a tener que saber deducir cómo sería ese planeta por dentro, a través del método sísmico, ¿vale? Bueno, ¿se entiende? Esta es la lectura de la gráfica. Bueno, como veis, pues eso, entre corteza y manto, discontinuidad morovícica, hablaremos de esto más adelante, así que tranquilos. Y entre el manto y el núcleo externo, la discontinuidad de Gutenberg, ¿vale? También hay manto superior y manto inferior, pero no hay una discontinuidad entre ellas importante que vayamos a mencionar. Vale, seguimos. Más métodos de tipo indirecto, como el método térmico. El método térmico lo que va a medir es eh, las variaciones en el incremento de temperatura que hay conforme eh, aumentamos la profundidad de la Tierra, ¿vale? Como sabéis, la Tierra, cuanto más profunda es, lógicamente, está más caliente, dado que el núcleo interno, bueno, por dos razones, ¿no? Por el enfriamiento progresivo de la Tierra desde su formación en el ádico, en el cual la corteza se enfría primero, pues porque es la capa más externa y está en contacto pues con lo de fuera y se enfría más rápido, con la atmósfera en este caso, y paulatinamente pues se iría enfriando de fuera hacia adentro. Pues como si fuese una croqueta, se enfría antes lo de fuera que lo de dentro. Y aparte, se compensa con el hecho de que el núcleo además, por unas reacciones de radiactividad, está generando calor, ¿vale? Eso hace que el enfriamiento sea todavía más lento de lo que debería de ser. Entonces, el gradiente es lo que va aumentando la temperatura conforme ganamos profundidad, no va a ser gradual, no va a ser siempre el mismo, sino que como veis en la gráfica de la derecha, aumenta pues dependiendo del material, aumenta menos, aumenta más rápido, aumenta más despacio, ¿vale? Si os fijáis, la temperatura aumenta muy rápido en la corteza, ¿vale? Es decir, a nada que ganó profundidad, la temperatura aumenta muchísimo, hasta los 2000 grados prácticamente, y no hemos llegado a los 1000 kilómetros, ni mucho menos. Después aumenta más lentamente. En el manto aumenta muy lentamente, vuelve a haber un salto muy grande en el núcleo y luego otra vez vuelve a aumentar paulatinamente. Donde más rápido aumenta, fijaros, es de hecho en los primeros kilómetros de la corteza, que aumentando muy poquito, la temperatura aumenta mucho. Es decir, bajando poco, aumenta mucho. ¿Vale? Lo entendéis, ¿no? Esto es de saber leer gráficas, chicos. Esto lo tenéis que saber en un bachillerato de ciencias, ¿vale? Eh, como el gradiente no es constante, esto nos va a dar información, pues eso, sobre las diferentes capas de la Tierra. ¿Vale? Entonces, fijaros, también hay discontinuidades térmicas entre el manto y el núcleo externo, que se le coincidiría una vez más con la discontinuidad de Gutenberg, ¿vale?
y también hay discontinuidad térmica al principio en Morovici, ¿vale? Aunque bueno, en este caso sería más profunda, entre la litosfera y la astenosfera, a unos 100 kilómetros de profundidad más o menos. Pero bueno, esto lo veremos todo más adelante. Método indirecto para conocer el interior terrestre. Otro método indirecto importante es el método astronómico, en el cual lo que vamos a hacer es estudiar los meteoritos que llegan a la Tierra y deducir a partir de ellos el interior terrestre. ¿En qué se basa esto? Pues en que, por ejemplo, llega un material externo y, como sabéis, durante el proceso de formación de la Tierra se formó por el impacto de meteoritos que iban cogiendo los planetesimales cuando orbitaban alrededor del Sol. Esto nos tenemos que acordar, ¿no?, del proceso de formación del sistema solar. Entonces, si yo estudio los meteoritos y de repente me encuentro en un meteorito que es rico en metales pesados y que no es tan rico en los elementos que yo me encuentro en la superficie terrestre, como pueden ser elementos más ligeros, pues como los silicatos o las plagioclasas o los feldespatos, tal, eh, voy a deducir que esos metales que no me estoy encontrando en la superficie no están en la superficie, sino que están en el interior de la Tierra, más concretamente en el núcleo, por aquel proceso del que ya hemos hablado mil veces de diferenciación de la Tierra en capas, ¿vale? Evidentemente, como yo me encuentro en el meteorito materiales que en la corteza son menos pobres, puedo deducir los porcentajes totales. Si yo en la corteza terrestre hiciese un estudio, vería que el porcentaje en hierro no es este, ni mucho menos. El porcentaje en hierro de la corteza, de hecho lo voy a buscar ahora para que lo veáis, me la voy a jugar con el triple, a ver si fallamos. ¿Vale? Por, eh, porcentaje en hierro de la corteza terrestre. Vamos a ver. 5%. Fijaros, y el porcentaje total es 35. Claro, si yo en la Tierra, en la corteza terrestre, me encuentro un 5% y sin embargo el total te estoy diciendo que es el 35, algo falla. Pues ¿por qué? Porque la mayor parte del hierro va a estar en el núcleo, lógicamente, en las capas más internas por densidad. Durante el proceso en el que pudo fluir, pues los materiales densos fluyeron y se fueron pues, al interior terrestre. ¿Vale? ¿Entendido? Entiendo que sí. Venga, vamos con una cosita más y lo dejamos aquí. Sí que os recomiendo... Bueno, una cosita. Hay una errata en el libro, en la página 16, que tenéis que corregir. Cuando habla de la corteza y dice que es la capa exterior y la menos densa y el elemento más abundante es el oxígeno con un 94%, eso no está bien, ¿vale? El elemento más abundante es el oxígeno con un 49%, ¿vale? Así que eso lo tachamos y lo corregimos. Se ve que se les fue la cifra y lo pusieron al revés. 49, no 94%, eso es muchísimo. Vale, vamos a hablar un poco simplemente de los dos modelos que hay. Esto seguiré el próximo día, cuando estemos todos de manera presencial. Los dos modelos que tenemos de la Tierra son el modelo estático o geoquímico y el modelo dinámico o geodinámico, más típico, ¿no? Los tenéis en las páginas 16, 17, 18 y 19. Esto es pregunta central del temario. Esto cae siempre, si no es un modelo es el otro, si no es comparar uno con otro, si no es X capa desarrolla todo lo que puedas, pero es pregunta de examen, siempre. Esto es como lo de historia de la Tierra, va a caer siempre, ¿vale? Las características, esto hay que sabérselo mucho y muy bien. Entonces, ¿en qué ¿por qué dos modelos? Claro, lo primero que tenemos que preguntarnos, bueno, pues ¿por qué uno va a dividir a la Tierra en su interior en función de la composición química de la Tierra? Es decir, de qué materiales está hecho, qué elementos químicos vamos a encontrarnos en la corteza, en el manto y en el núcleo. ¿Y de qué depende el modelo geodinámico o modelo físico o modelo dinámico? Del comportamiento físico, del comportamiento mecánico de los materiales, es decir, de cómo se comportan ante el movimiento. Por ejemplo, la corteza, en este caso la litosfera, que va a ser la corteza y algo más, va a tener un comportamiento rígido, va a ser muy rígido, mientras que la astenosfera va a ser una capa que va a tener un comportamiento mucho más plástico, es decir, que puede moverse y es lo que permite el movimiento con la litosfera. De hecho, astenosfera, leo aquí, astenos, viene del griego sin fuerza, es decir, que tiene capacidad de fluir, que es flexible, ¿no? La mesosfera va a tener la capacidad de proporcionar
el calor va a ser un buen conductor del que proporciona el calor a la estenosfera y también va a fluir, pero mucho más lentamente que la estenosfera, es menos fluido que la estenosfera. Y luego la endosfera y el núcleo, que son los únicos que coinciden 100%, ¿vale? Fijaros, a 2900 kilómetros tenemos en ambos sitios la discontinuidad, ¿vale? Endosfera y núcleo coincide 100%. El modelo geoquímico. Bueno, no sé si daroslo esto. Venga, vemos al geoquímico y lo dejamos ya en el dinámico. El modelo geoquímico se divide en corteza, manto y núcleo. Básicamente, características químicas de la corteza. Es la capa más externa, evidentemente. Esto no es característica química, pero bueno, como consecuencia de su composición química es la menos densa, aunque la densidad sea una propiedad física, pero es consecuencia de la composición química. El elemento más común que tenemos es el oxígeno, seguido del silicio. Vaya, oxígeno y silicio. Alguien ya debería de estar aquí, de los que tuvisteis clase conmigo en primer bachillerato, pensando que debería estar siendo un poco mal pensado. Porque el óxido de silicio es algo fundamental en geología. No lo voy a decir de momento, así que id pensando en qué tiene que ver esto. Silicio y oxígeno. ¿Cuál será el mineral o las rocas que van a ser ricas en este tipo de combinaciones que tengan que ver algo con el óxido de silicio? Id pensando. ¿Vale? Es el elemento más común, seguido pues, de otros como silicio, aluminio, hierro, aunque más pobre, evidentemente, 5%, calcio, elementos más ligeros, sin duda, que en el núcleo, que va a ser rico en hierro y níquel, por ejemplo, ¿vale? Eh... iba a decir ya la respuesta de lo que os acabo de preguntar. Buscadlo, lo del silicio y el oxígeno, ¿eh? La corteza no es exactamente igual, esto es muy importante. La vamos a dividir en dos tipos, corteza continental y corteza oceánica. La corteza continental, lógicamente, es la que forma los continentes, mientras que la corteza oceánica es la que forma los fondos oceánicos. Mirad, si tengo aquí la respuesta de lo que os quería hacer buscar. Las rocas van a ser ricas en óxido de silicio. Esto hace que su densidad sea menor, ¿vale? Entre unos 2,7 y 2,8 gramos por centímetro cúbico, la familia de los granitos. De esto hablaremos cuando veamos las rocas magmáticas, así que de momento no os apuréis. Entonces, esta familia de los granitos tiene una densidad muy baja, en comparación con todo lo demás que hay en la Tierra. Vale, el espesor de esta corteza continental va de los 25 a los 70 kilómetros. Es un espesor bastante grande, en comparación con la corteza oceánica, cuyas rocas, que son de la familia de los basaltos, van a ser pobres en óxido de silicio, ¿vale? Esto de óxido de silicio ya diremos cómo es, pero es el cuarzo, son los silicatos, etcétera, etcétera. El espesor va a ser mucho menor, va a ir de los 6 a los 12 kilómetros de profundidad. Fijaros, ya tenemos una diferencia muy importante entre corteza continental y corteza oceánica. La diferencia en densidad, 3 gramos frente a 2,7. La diferencia en composición, rico en óxido de silicio, pobre en óxido de silicio. Y el espesor. Y además, que esto va a ser muy interesante para lo que os voy a contar en las pruebas de tectónica de placas, la edad de la corteza oceánica es siempre mucho menor a la de la continental. No se ha datado corteza oceánica que tenga más de 200 millones de años. Poquito, muy poquito. Fijaros, dentro del Mesozoico, ¿vale? No se ha datado corteza oceánica más antigua que esto. Acordaros en Historia de la Tierra de cuándo se abría el Océano Atlántico. Yo no lo voy a decir, ya lo tenéis que saber del examen anterior. ¿Cuándo se abría el Océano Atlántico? Si no sois capaces de responderos esta pregunta, deberíais de buscarlo, ¿vale? Entonces, 200 millones de años en comparación con los 4.550 millones de años que tiene la Tierra es muy poquito. Pero sí que en la corteza continental se han datado rocas de 3.800 millones de años, ¿vale? O sea que le cuesta mucho más renovarse a la corteza continental que a la corteza oceánica. ¿Por qué? Pues porque lógicamente, si es el material menos denso que tenemos en todas las capas de la Tierra, cuando algo subduce, la corteza oceánica, la corteza continental y se queda flotando. Porque va a ser la oceánica siempre la que se va por debajo, siempre la que se va por debajo. Es muy difícil que la corteza continental se renueve. ¿Cómo se renueva la corteza continental? Mediante la erosión, lógicamente, mediante los procesos erosivos. Pero de eso hablaremos más adelante, no mediante la tectónica de placas. ¿Vale? ¿Entendido hasta aquí? Los dos tipos de corteza, muy importante. Y con sus características, esto es fundamental.
Debajo de la corteza nos vamos a encontrar la discontinuidad de Morovic, que lógicamente, si os digo que la corteza continental y la corteza oceánica no es igual de profunda, no es igual de espesa, perdón, pues no se va a situar en el mismo sitio, se va a situar desde los 6 kilómetros de la corteza oceánica hasta los 70 que puede tener en el caso de la corteza continental, ¿vale? O sea que no me la encuentro de una manera homogénea a 10 kilómetros de profundidad, a 20, a 40. De hecho, probablemente en algún libro os encontréis que pone discontinuidad de Morovic, pues a 40, pues a 40 de media, o a 35 de media, pero eso es de media. Es a 6 en la corteza oceánica, por el hecho de ser más delgadita, y a 70 en el caso de las zonas más espesas de la corteza continental, ¿vale? Del mínimo al máximo, es el rango que os estoy poniendo. Fijaros, esto es muy importante porque en ella, o cómo se detecta esta discontinuidad, por el aumento tan brusco que tenía, vamos a verlo, las ondas P y ondas S. ¿Veis? Las ondas P y las ondas S, cuando llegamos a discontinuidad de Morovici, cuando nos cepillamos la corteza continental y oceánica, pega un salto muy grande de velocidad. O sea, de repente aceleran un montón. Así es como detectamos la discontinuidad de Morovici. ¿Vale? Continuamos. ¿Qué hay debajo de la discontinuidad de Morovici? El manto. El manto es la capa más voluminosa de la Tierra, con 2.900 kilómetros de espesor aproximadamente. Esta capa va a estar compuesta principalmente por las peridotitas, que son la roca más abundante de la Tierra. ¿Por qué? Pues porque si es la capa más voluminosa y esta la roca principal, pues evidentemente es la roca principal de la Tierra, que va a ser rica en estos minerales, olivinos y piroxenos. De todo esto vamos a hablar cuando veamos los minerales y las rocas. De momento hay que ir sabiéndoselo, luego ya veremos qué es el olivino, qué es el piroxeno, qué es la peridotita. Hablaremos incluso de qué es la perovskita, pero eso más adelante. Entonces fijaros, químicamente el manto es muy uniforme, prácticamente idéntico al manto superior del manto inferior. Es decir, desde la discontinuidad de Morovici hasta de Gutenberg, químicamente no hay una diferencia importante. La diferencia va a ser la presión. Y es que la presión en el manto superior, lógicamente, es muy inferior a la presión en el manto inferior. Va a ir aumentando, lógicamente, cuanto más nos adentramos en la profundidad de la Tierra. Y también lo va a hacer la temperatura. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues por ejemplo un aumento de densidad en la que vamos a ir de los 3,5 del manto superior, ya veis que un poquito mayor que la corteza oceánica, hasta los 5,5 del manto inferior. Es decir, un aumento de la densidad asociado lógicamente a la presión, porque los materiales que voy a tener en el manto cada vez se comprimen más, por lo que si reduzco el volumen aumento la densidad. No hay más. Este aumento de densidad es muy importante. El manto inferior, bueno, acaba a unos 670 kilómetros de profundidad, es decir, voy desde la discontinuidad de Morovici hasta los 670 kilómetros de profundidad. Y como os digo, pues químicamente el manto es muy similar. Lo que cambia son las condiciones físicas. Al aumentar la presión, aumenta su densidad. Fijaros algunas de las propiedades que podemos ver del manto superior e inferior. Bueno, pues de los 3,5 a los 5,6 aproximadamente, 5,5. Y la profundidad pues de los 70 hasta los 2900, 670, el límite entre superior e inferior. Esto hay que sabérselo. La temperatura, pasamos de los 500 grados a los 3000. Va a ir aumentando progresivamente hasta los 3000 grados prácticamente. ¿Vale? Continuamos. En el caso de que no me diese tiempo a ver todo esto, lo repasaremos el miércoles, chicos, con la discontinuidad de Gutenberg, que se encuentra a los 2.900 kilómetros, de la que ya hemos hablado anteriormente, en el cual las ondas S se dejan de propagar por el cambio de material sólido a material líquido, y las ondas P se reducen drásticamente su velocidad de propagación. Fijaros qué frenazo, ¡pas! De ir a casi 13, ¡pum!, a 8, ¿vale? Frenazo bestial. Por lo tanto, lo que deducimos es que esta separación separa un material sólido de un material líquido, ¿vale? Lo dicho, situada a 2.900 kilómetros de profundidad. Y bueno, el núcleo desde el punto de vista químico es una capa compuesta de hierro y níquel principalmente. Su composición la deducimos gracias a los meteoritos, método indirecto del que hemos hablado hoy, gracias a los meteoritos que llegan a la Tierra, ¿vale? Núcleo externo, núcleo interno, son bastante parecidos en cuanto a la química, pero la diferencia es que el núcleo externo está en estado líquido, ¿vale? Va desde los 2.900 hasta los 5.155 kilómetros, ya no sé ni decir los nombres. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué está líquido? Pues porque es la alta temperatura lo que está compensando la presión. Pese a que la presión es muy alta, la temperatura también lo es, ¿vale? Y además, pues
reacciones radiactivas que os contaba, pues es aún más alta. Fijaros, la composición es de hierro prácticamente el 90%, más del 90%, níquel un 5% y otro 5% restante. Y la densidad es altísima, de 12 gramos partido centímetro cúbico comparado con la corteza, comparado con el manto, ¿vale? Ya una densidad muy, muy alta. Gracias a su comportamiento se formará el campo magnético terrestre, pero de esto os hablaré más adelante, ¿vale? De la magnetosfera. Entre el núcleo externo y el núcleo interno lo que nos vamos a encontrar es la discontinuidad de Lehmann a unos 5.200 kilómetros, en el cual las ondas P pegan un acelerón, ¿vale? Por lo tanto, hay un cambio, es por lo que sabemos que hay el cambio de material líquido a sólido debido pues, a la alta presión. La temperatura sigue siendo muy parecida, pero la presión sigue aumentando muchísimo y eso hace que pasemos de un núcleo externo líquido a un núcleo interno líquido hasta, bueno, pues el centro de la Tierra. Esto es el modelo geoquímico. El próximo día, para el miércoles, empezaremos con el modelo dinámico. Y hasta aquí lo que quería que vierais. Probablemente sea un poquito más de lo que podamos llegar a ver. Así que bueno, ya veremos por dónde quedamos mañana. Y el miércoles, si no, pues os vendrá bien para repasar cuando acabe la lección. Saludos.